Como decíamos, mi nombre es Wilson, vengo de Argentina, donde tanta unión tenemos a través de la historia por los inmigrantes de estas tierras hacia allá, por la mezcla de culturas, que en estos últimos tiempos la gente ha emigrado desde aquellas tierras para estas, y también nos une los payadores y los bercholares. Lo mismo que los chicos de Butarrac, nosotros improvisamos y también cantamos canciones. Cantamos más feo, pero igual cantamos canciones. Así que voy a cantar una milonga muy rural, aunque con guitarra eléctrica. Y cuenta una historia de una jineteada. ¿Qué es una jineteada? Simplemente una especie de deporte donde el gaucho, el hombre del campo, monta un caballo salvaje y tiene que tratar de mantenerse durante varios segundos arriba de este caballo salvaje. Cuando el jinete llega a la jineteada, a la fiesta, es como una corrida de toros, pero quiero decir, tiene esa importancia cultural. Cuando llega el jinete, se hace el sorteo y a ver qué caballo le toca para montar. Y si no lo conoce, pregunta, averigua, a ver qué tal es ese caballo. Y a este jinete del verso mío, un viejito un poco travieso le pasó la información cambiada. Ahí va. Qué lindo dato se llama la milonga. El sol desde el infinito destella en el horizonte, mientras despereza el monte su orquesta de pajaritos. Traje lo que necesito pa' que ninguno me rete. Mucho antes de las 7 me desperté a la mañana. Pucha que hay que tener ganas de llegar a ser jinete. Como yo llegué primero, ¿viste cómo decimos los argentinos? Como yo llegué primero. Pollo a la parrilla, decimos. Como yo llegué primero, tenía monta asegurada, pues por orden de llegada anotaba el planillero. Saqué de adentro un sombrero donde la mano se mete el número 17, que luego está en el bozal, correspondiente al bagual que monta cada jinete. Después de ver cuál tenía, me crucé el campo de doma y me fui hasta la maroma a ver si lo conocía. Dijo un viejo: el otro día lo vi corcoviar bastante. Es echador pa' adelante y además quédese tranquilo, que yo conozco su estilo y es muy fácil que le aguante. Ajustándome la faja le dije: siempre los miro. Por si le conozco el tiro ya tengo alguna ventaja. Piba, usted no me lo baja. Pregunte si no confía. Con los datos que tenía, yo ya estaba calculando. Lo voy a llevar espueleando de acá hasta Jesús María. Por ese mismo motivo y con cara de campeón, me le senté al mancarrón y me calcé los estribos. Un enganchón decisivo a que el jurado lo anote. Me iba a dar tras un azote y ¡larguen! Les pegué el grito, pero ni lo vi al maldito, casi me quiebra el cogote. Vino gente en abundancia que gritaban en voz alta: fíjense que si hace falta hacemos entrar la ambulancia. Pensé, mientras que a la estancia no tenga que ir enyesado. Pero no estaba quebrado y para felicitarlo tenía ganas de encontrarlo al que el dato me había dado. Me devolvieron la entrada, ni me presenté al almuerzo y un payador me hizo un verso que solté la carcajada. No hay que aflojarle por nada, aunque un día salga mal. Me gusta de alma al
frene y para el domingo que viene voy a pedir monta igual.